Doctor Carlos Arturo Jaramillo, como decían los abuelos, mi papá que fue arriero decía, esto lo lleva el putas. Resulta que la gente está asustada, ahora sí está asustada, ya no se puede ir a mercar como antes, ya los precios están desorbitados, la carne, además de que ya hay productos también escasos, como ve desde el punto de vista analítico, no político. Porque hay gente que dice, es que no quieren a Petro, donde la política tradicional, esto y lo otro, pues la realidad es otra. A ver, la inflación es un fenómeno que pospandemia golpeó a todo el mundo, pero todos los países adoptaron múltiples medidas que tienen que ver con los salarios, tiene que ver con el control de precios de la canasta familiar, tiene que ver con el control de la gasolina, tiene que ver con la prioridad del gasto público, tiene que ver con las reservas internacionales, tiene que ver con las mejores condiciones para que un gobierno genere estabilidad, porque parte de la inflación se da también por la incertidumbre. Aquí hubo un incremento salarial del 16%, pero las otras medidas no se han visto. Excepción hecha de unas medidas que ha tomado el Banco de la República, como elevar las tasas de interés, que las hicieron en todo el mundo, pero el resto no. Aquí en este momento seguimos con una libertad de precios de los productos de primera necesidad y no han sido intervenidos por el gobierno. Ayer dieron el dato del 13.2 de inflación solo de enero, o sea que la inflación de este año va a ser una cosa horrorosa si seguimos así. Lo que más afecta a la gente es la comida. Y hay algunos memes que la gente los tira como con risa, pero que tienen mucho de verdad. No, tranquilo que la gasolina subió, pero solo para los ricos. No, la gasolina sube para todo el mundo. El transporte afecta las mercancías. No se les olvide que nosotros estamos importando maíz, estamos importando frijol, que es que la papa nos la tienen que traer de Pasto. Y además hubo el problema del Cauca. Y que además nos la tienen que traer de la sabana de Bogotá. La más cercana es la de Manizales, por hablar solo de la papa. Nosotros por aquí producimos yuca, pero no en grandes extensiones. La yuca en extensión se siembra en Colombia, básicamente en la costa y en los llanos orientales. Entonces, ha afectado el costo del transporte por el valor de la gasolina y otros insumos, indiscutiblemente. O sea, aquí no se ve una política clara de control de la inflación. Eso es lo que es claro. Es, inflación hay y va a haber. Y no es necesariamente por la guerra con Ucrania, como dicen. No, hay factores internos que usted tiene que controlar para poder controlar la inflación. Otro tema grave que ya habíamos visto a Uribe, a Duque, los expresidentes, como muy silenciosos. Pastrana por ahí de vez en cuando da sus dardos, pero ya vimos al presidente Uribe, ya hizo una reunión amplia de su partido, convocó médicos, convocó la parte de la salud, porque hay una preocupación. Yo no sé si usted vio el discurso tan desproporcionado de la ministra de Salud, hablando de las EPS y las IPS. El Sistema Nacional de Salud en Colombia de alguna manera funcionó, pero fue obsoleto. Se hizo una reforma a la salud que tiene fallas. Pero en el contexto internacional nuestro modelo de salud es uno de los buenos modelos, con fallas que hay que mejorar. Entre esas fallas, la responsabilidad social de las EPS. Pero ¿qué está pasando? El gobierno no le quiere pagar a las EPS y las EPS tampoco le quieren pagar, porque a veces es que no tienen plata, otras veces que no quieren, a los hospitales, generando una situación bien complicada para poder decir que el sistema no funciona. Y eso no es así. Es decir, es que aquí estamos acostumbrados a un modelo de salud, sí, que a usted lo atienden y le dan una cita para dentro de 15 días, un mes. Vaya a los Estados Unidos, vaya a Alemania. Por algo la gente viene acá, hacen operaciones. Vaya a Inglaterra, que tiene el mejor modelo de salud del mundo. Y a usted también le dan una cita con un especialista a 2 y 3 meses. Y en Estados Unidos no hay un sistema de salud salvo el Medicare, donde usted, si tiene capacidad, usted tiene un seguro, como comprar un seguro para el carro. Y usted con ese seguro lo atiende.
Cuando se le acaba la plata del seguro, se le acabó la atención. Nuestro modelo es un modelo bueno, que tiene fallas muchísimas, que hay que mejorar la relación laboral de los médicos, enfermeras y el personal de salud, hay que mejorarlo. Pero aquí hay un punto que quiero llamarle la atención, Nelson. ¿Quién le dijo al presidente Petro y quién le dijo a la ministra Corcho que todos los médicos quieren puesto? Los médicos quieren empleo. Los médicos quieren empleo y quieren la posibilidad de que ellos ejerzan su profesión. Pero ellos no están buscando puestos públicos. Ese es un error. No, además la preocupación de los médicos es por el salario que les van a Claro, pagar. no, y por eso es un error, porque es que ellos no están buscando un empleo público para que hacen ahí 30 años para pensionarse. No, ellos están buscando es que puedan ejercer su profesión desde diferentes perspectivas, que el sector de la salud pueda crecer desde el sector privado. Entonces, claro, hay enfermeras y habrá camilleros y habrá celadores y gente que es muy importante que se formalice y que tengan un empleo formal dentro del sector de la salud. Pero no todos los médicos, los odontólogos, las bacteriólogas, los que están haciendo investigación científica, no quieren un puestico de 3 o 4 millones de pesos. Ellos quieren empleo, pero no un empleo formal. Ellos no quieren ser burócratas. Ellos no quieren estar en el Estado simplemente ganándose un sueldo. ¿Por qué? Porque ellos tienen su consulta particular, tienen opciones de trabajar en varias partes, etcétera, y ellos lo que piden es que les permitan trabajar. Pero aquí están partiendo de un supuesto falso, y es que a todos los médicos de Colombia hay que nombrarlos como médicos con sueldos de 3 o 4 millones de pesos. Y eso no es así. ¿Qué pretende Petro llevándole la contraria a todo el mundo? Por ejemplo, ya está peleando con la alcaldesa de Bogotá, que es muy similar a él, son de izquierda y se contradicen y van en contra del pueblo siempre. Pero... Hombre, yo tengo una opinión muy personal y no sé si me equivoque, pero es que Petro no ha entendido que es el presidente de la República, que él ya no es candidato, que él ya no está haciendo una oposición de más de 30 o 40 años, primero con las armas, cuando fue el M-19, después desde la política formal, pero él ya es el presidente de la República. Y este es un estado presidencialista, donde las mayorías de las decisiones las toma el presidente. Pero no ha querido entender eso. Pero debe respetar también la territorialidad, en este caso no, la alcaldía de Bogotá. Tiene que respetar la Constitución y las competencias, y es lo que él no ha querido respetar. Pero repito, en alguna entrevista anterior le decía, Petro es el presidente de Colombia, pero Petro no es el presidente del mundo. Petro a veces llega a tratar de regañar a organismos internacionales y a todo el mundo como si él fuera el presidente del mundo. No, aterrice. Además, hay un tema. Hay 3 o 4 ministros que lo están haciendo muy bien, pero la mayoría de los ministros de Petro son un desastre. Son señores que no sirven, que señores porque están al de aquí. transporte, por ejemplo. Sí, no, el de transporte es un buen ministro. Pero le están haciendo meter las patas. Pero el hombre está en una línea de conducta que no corresponde. Pero mire, la ministra de Minas y Energía, la ministra de Salud, por ejemplo. Mire que hay otros ministros, el ministro de Desarrollo, ni fu ni fa, nadie sabe quién es. El ministro de Relaciones Exteriores se la ha pasado viajando por todo el mundo, pero realmente dice, venga, una política seria internacional del país no se ve. Y así, el país tiene 17 ministerios y siempre escuchamos 2 o 3 las que meten la pata a toda hora. El resto no sabemos ni siquiera qué están haciendo. Entonces, este es un gobierno que no ha querido entender. Hasta la misma vicepresidenta a veces mete las patas. Porque es que siguen siendo candidatos. Sí, creen que siguen siendo en plaza pública. Y por eso, el estado de irresponsabilidad del presidente Petro cuando dice a la gente que salga a la calle a defender una reforma a la salud que la gente no conoce. Eso es irresponsable. Me preocupa que usted antes le daba a Lidia comer carne porque estaba muy cara y ahora sí que está exportando el ganado. No, ya toca para uno poder comer carne morderse la lengua, definitivamente. Pero de verdad, es que la inflación golpea a la gente pobre y la golpea duro. Y es que uno cree que eso no afecta y no se afecta, porque es que con un salario mínimo la gente en las condiciones actuales no es capaz de vivir. Y el problema no es subir un salario mínimo, pueden subir el salario mínimo a 10 millones de pesos, que fue lo que pasó en Venezuela.
Pero si no hay un control de la inflación, con una política monetaria seria, con una política de exportación seria, con una política de importación seria, con un control a los precios de los insumos, con un control a los precios de los bienes y servicios que se importan y que tienen que ver directamente con la comida, entonces no se va a hacer absolutamente nada. Seguimos empobreciéndonos. Para que pasemos a otro tema, pero hay otra dificultad que son los acaparadores. Ya hay mafias del plátano, de la yuca, de la cebolla. Entonces le compran a todos los campesinos a precios irrisorios y luego van al mercado y lo triplican, lo venden a precios ya exorbitantes. No, hay una cosa de intermediación, supremamente, pero más aún, Nelson, es que usted lo acaba de decir, hay unas mafias de alimentos donde usted puede sacar, por ejemplo, una volquetada de plátano y si usted no está en la lista de los compradores, a usted no se lo compran y usted puede llevarlo allá y le dicen o no lo entrega a tanto precio o no se lo compramos. Y ellos ahí pagando el flete. Claro, y el campesino, el productor no sabe qué hacer, o regalo ese plátano o lo vendo siquiera para sacar gastos o qué hago. Entonces, por eso te digo, no hay una política de control de precios ni de control de alimentos. Bueno, pasemos a lo regional, que es lo que nos gusta y ahora que está toda la política candente, ya la situación se complicó para aquellos candidatos o aspirantes mejor que estaban sobrados en la plaza pública. Han salido candidatos muy buenos. Por ejemplo, vámonos a la alcaldía de Pereira. Sí. En la alcaldía de Pereira estaba solo Michael Opera. Sí. Ya salió Fabián Gómez, sí. Steven Cárdenas, que lo vemos haciendo un trabajo independiente porque se le retiró al Partido Conservador, un trabajo importante. Carlos Alfonso Victoria, que con seguridad va a ser el candidato del Pacto Histórico. Él pertenece a Colombia Humana, pero va a ser el candidato del Pacto Histórico. Ayúdeme con otros candidatos. Son como 19 candidatos, pero sí, hablemos de unos 5 o 6 que son los que están sonando más en la plaza pública. ¿Qué opina? ¿Cómo usted ese panorama desde el punto de vista político? Porque usted está liderando el proceso de Enrique Gómez, Salvación Nacional, en el departamento y entonces conoce ampliamente cómo está la política en esta región. Te decía, Nelson, en una charla privada en alguna oportunidad que mi papá decía que en política hay candidatos y cándidos. En Pereira hay muchos cándidos que aspiran a ser alcaldes de Pereira. Pero indiscutiblemente Pereira, como lo dijimos también en una entrevista pasada, necesita mayor gerencia. Pereira necesita un líder que realmente lleve la ciudad a unas condiciones totalmente diferentes en cuanto a productividad, en cuanto a desarrollo, en cuanto a ciencia y tecnología, en cuanto a educación, en cuanto a vías, en cuanto a movilidad, etc. Es decir, un candidato que realmente le quepa a la ciudad en la cabeza, como dice vulgarmente. Y aquí todavía no se han asentado las cargas, como se dice vulgarmente, pero en el país, más o menos hacia mayo o junio, es mi percepción, vamos a tener lo mismo, o un candidato de derecha o de centro y un candidato del Pacto Histórico, porque esa va a ser la perspectiva. Los que van a apoyar unos candidatos línea petrista y donde Petro les va a meter todo el oxígeno para ganar esas alcaldías, y los que van a apoyar candidatos de otros que no necesariamente son todos de derecha. Hay unos candidatos de centro que dicen, venga, esto no puede ser una izquierda tan radical, pero tampoco con los errores del pasado de la derecha. Y yo creo que apenas se están perfilando, porque va a haber unos elementos que a mi juicio son importantes. Uno, el programa. Dos, el candidato. Tres, cómo van a ser efectivas sus propuestas. Y un tema que seguirá siendo importantísimo y que va a ser manejado desde las redes sociales, que es el tema del voto de opinión. El voto de opinión. Aquí la parte económica no va a jugar. Sí juega obviamente. Pero se les pueden comer la plata. Pero les pueden comer la plata porque el voto de opinión va a ser muy importante. O sea, la gente está opinando, la gente está pensando. La gente ya vio que el país necesita un cambio. Lo que pasa es que el cambio no es por donde lo están llevando. Sí hay necesidad de cambios, pero no por donde va. Y están buscando
personas que, vuelvo y te repito, tengan una concepción mucho más universalista del mundo, mucho más universal de los problemas, que tengan mayor acceso a unas condiciones reales de gobernabilidad para que la ciudad salga adelante. Los niveles de desempleo, por ejemplo, en Pereira son altos. El tema de movilidad de Pereira es una cosa de locos, como decimos vulgarmente. Ese y el problema delincuencial son los más graves. El problema delincuencial. Que ya no es movilidad, es inmovilidad. Es inmovilidad. Entonces, digo, venga, ¿qué proponen? Y aquí hay que ser muy pragmáticos. Mire, no es simplemente decir, es que necesitamos mayor movilidad. No, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted va a hacer unos puentes elevados de la 30 de agosto hasta el centro de la ciudad o no? ¿Usted va a hacer un segundo viaducto para poder pasar a Dos Quebradas, sí o no? ¿Usted va a abrir una propuesta que se le hizo al alcalde Maya y que no la quiso aceptar? Abra la 18 y abra la 22, que eso tuvo sentido antes de la construcción del megabús. Pero hoy con megabús se estrechó la ciudad. Entonces hay un problema muy serio con que la calle 18, que era una peatonal importante, hoy está con unos vendedores y con una gente que está ahí, que habrá que reubicar, pero que la movilidad de Pereira, para desfogar la ciudad, usted tiene que abrir esa 28. Hay que abrir la 22 porque usted tiene que dar la vuelta por la 24 y ahí se encuentra megabús bajando por la 24 de la octava a la novena. Entonces la única forma es, abriendo la 22, usted baja derecho a encontrar la 30 de agosto. Bueno, doctor Carlos Arturo, usted viene liderando un proceso político a nivel departamental con el Movimiento de Salvación Nacional que preside el doctor Enrique Gómez, que además es opositor del gobierno de Petro. Y le voy a dar 5 o 6 nombres de los aspirantes que más suenan. Usted sabe que hay por ahí 19 que están aspirando a la alcaldía de Pereira, para que usted me dé un concepto corto frente a lo que piensa de ellos. Hombre, Michael es un muchacho interesante, etc. Recuerda que es del candidato del cambio. Claro, es un muchacho interesante, respaldado por el senador Gallo, que sigue teniendo una credibilidad, un nombre importante, pero es el candidato del alcalde Maya. Y ahí sí hay una situación compleja, porque es que el alcalde Maya no le ha ido lo mejor. El alcalde Maya tiene muchos problemas y mucha gente en Pereira dice, hombre, si Michael es el candidato de Maya, por ahí no es la cosa. Entonces, ahí hay una contradicción entre la posición de Gallo, que quiere su candidato, y la posición que tiene Maya, sobre todo la imagen de Maya en la ciudad, porque es una imagen, digamos, deteriorada. A Maya no le fue bien en la alcaldía, eso es un hecho contundente. Bueno, Mauricio Salazar. Un hombre que ha hecho una tarea desde el Consejo de Pereira con la oposición, pero Mauricio también tiene un tema, y es que ya ha perdido 2 elecciones. Él perdió la de él y perdió la de la esposa para la Cámara, y eso también genera un desgaste electoral. A la gente no le gusta perder. Pero noto que la gente lo está reclamando. Sí, pero de todas maneras, vuelvo y repito, ya lleva dos derrotas, y claro que la tercera es la vencida, como dicen los viejos, pero no crea, eso puede tener algunos efectos, pero igual, es decir, es un hombre que juega. Por eso los verdes han dicho en algunos medios de comunicación que el hombre a derrotar en Pereira es Mauricio Salazar. En los verdes hay 2. Está Nancy Henao Ruiz y está Diana Osorio. Hombre, son 2 niñas que son de liderazgos de la ciudad, pero no las conoce. Es que usted tiene que meterse en Pereira, los barrios de Pereira, para que los conozcan. Les falta. Esta es una oportunidad para que se hagan conocer y para que realmente generen procesos de liderazgo, pero no los conocen. Es decir, y mientras usted se hace conocer, le pasa mucha agua bajo el río. Entonces, ahora, ellas tienen esa opción desde el punto de vista político, pero tampoco les conocemos las propuestas. Les queda mejor haciendo ¿cuál es su propuesta? Alianza. No, ¿cuál es su propuesta? Es que necesitamos que nos digan los candidatos a los pereiranos qué proponen para la ciudad, para que la gente tenga que escoger. Steven Cárdenas, con su rebeldía y apartado del Partido Conservador. Hombre, Steven jugó en el Partido Conservador. De todas maneras, hay algunos que dicen que Steven sigue siendo un plan B de la Casa Melec. Sin embargo, ha mostrado unos niveles de independencia, es un muchacho inteligente, está solo. Pereira es una plaza, primero, de mucho voto de opinión, donde él puede hacer un juego, pero a la vez es una plaza supremamente liberal, y a voto limpio un candidato conservador tiene sus dificultades. Sin embargo, ha hecho una tarea tan importante que ya se ha hecho conocer muchísimo. Fabián Gómez, independiente y muy cercano a los alternativos. Hombre, Fabián Gómez es un hombre muy interesante. Fabián Gómez es un hombre que es para mí,
de las reservas de liderazgo que tiene Risaralda para muchas cosas a futuro. Viene del Partido Liberal. Viene del Partido Liberal, pero no le olvide que Fabián Gómez es de extracción conservadora, el papá era Ariel Gómez, el tío fue diputado, Fabio Gómez Botero fue senador, era su tío, y son de Belén de Umbría. Es de sangre azul. De sangre azul. Fabián está haciendo un trabajo interesante, también creo que está haciendo conocer, tiene propuestas a mi juicio muy claras, muy importantes. Fabián tiene que pensar, como todos, en cuáles van a ser las alianzas, porque le hago un paréntesis, Nelson, aquí ninguno será alcalde de Pereira si no consolida unas alianzas. Así es, solo no es capaz. Solo no es capaz. Carlos Alfonso Victoria de Colombia Humana y el Pacto Histórico. Hombre, es un hombre muy serio. Es un hombre muy serio, es un académico, es un hombre que mira la política desde la academia y eso es una oxigenación para la política de Risaralda. Sin embargo, Carlos Alberto Victoria, solo con la Colombia Humana, no le alcanzaría. ¿Por qué razón? Es que una cosa fue las elecciones para Petro, para la presidencia de la República, vuelvo y repito, porque Colombia es un país presidencialista y otra cosa son las regionales. Debates desde el punto de vista intelectual que se van a dar en Pereira sobre ese futuro de Pereira. Óscar Cruz, también viene del Partido Liberal, apoyó a Petro. Óscar Cruz ha estado en el remolino político toda la vida y de ahí no ha pasado. Óscar Cruz creo que estuvo en el consejo en alguna época. Fue concejal. Fue concejal. Y aspirante a la alcaldía de Pereira. Exacto, pero también le digo lo mismo, es decir, ¿cuál es su propuesta? Es que la gente ya no está hablando que vamos a hablar de salud, de educación. No, usted en salud, ¿qué va a hacer? ¿Cuántos puestos de salud va a hacer? ¿Cuántos hospitales va a hacer más en Risaralda? En materia educativa, ¿cuántos colegios va a hacer? ¿O cómo va a diversificar la educación? ¿O qué apoyo van a tener los estudiantes para ingresar a la universidad? ¿O cómo va a llevar usted la universidad en la ciudad? ¿O que Pereira necesita en este momento, que es una ciudad eminentemente comercial, unos ingenieros comerciales con una visión de futuro para potencializar el comercio de Pereira? O si le estamos apuntando el turismo, ¿cuál es la visión que desde la academia van a tener para fortalecer el turismo? Porque es que esto es con academia. Le escuchaba en CNN esta semana que la gran apuesta en el mundo para el desarrollo es la educación, la educación, la educación. Entonces usted tiene que mirar la salud desde la educación misma desde la educación, el turismo desde la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación desde la educación. Entonces, si usted no tiene un entramado desde el nivel educativo, uno dice, sí, hay algunas propuestas, pero una coherencia de propuestas multifacéticas que digan, hombre, esto puede funcionar, no las vemos. Yo por lo menos todavía no las he visto. En este abanico de aspirante a la alcaldía, ¿ve usted de pronto buenas opciones para Pereira? Porque es que hace algunos años, por decir 25, 30 años atrás, había un liderazgo más cívico que político, y todo es político, y hay una cantidad de jóvenes que si están preparados académicamente, no están preparados para administrar. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista político también ese tema de Pereira? Pereira se está estancando, Pereira llega a la plata porque tiene que llegar, pero no vemos como un avance. Mire, el aeropuerto se quedó ahí, pequeño, se quedó ahí, y hicieron una edificación muy bonita y todo, pero se quedó ahí. Y muchas obras en Pereira que están estancadas porque no hay un desarrollo hacia el futuro. Porque Te digo, Nelson, es fundamental ellos qué proponen, pero en la práctica. Así como Víctor Manuel Tamayo en su momento dijo, voy a hacer un hospital de cuarto nivel de atención, punto. Voy a hacer un hospital materno-infantil, punto. Que nos digan qué van a hacer en materia, que nos digan en materia de educación qué van a hacer. Es que le vamos a ayudar al turismo. No, ¿cómo va a ser el turismo en Pereira? ¿Qué es lo que propone? ¿Cierto? Entonces, mientras no haya esas propuestas concretas, no tenemos resultados concretos. Y vuelvo y repito, el debate académico, a mi juicio, va a ser determinante. Las alianzas, el debate académico, que es el que va a direccionar el voto de opinión. O sea, los programas. Claro, no, y el debate académico. Yo creo que lo que habría que hacer, Nelson, ustedes que están en el periodismo, es propiciar muchos debates intelectuales entre los candidatos temáticos para que efectivamente le digan
a la ciudad y al departamento cómo es que lo van a hacer. Todos conocemos los problemas, algunos con algún mayor nivel de profundidad que otros. Lo que no conocemos es las soluciones, y las soluciones a corto, a largo y a mediano plazo, y con qué recursos se van a resolver esos problemas. Eso es lo que tienen que decirle a la ciudad. Venga, yo voy a resolver esto de esta manera. Dígame cosas concretas. ¿Usted qué es lo que va a hacer? Yo voy a dar becas, 5.000 becas para los estudiantes. El otro dirá, yo no voy a dar becas, sino que va a hacer bibliotecas digitales. Bueno, última pregunta, porque en la próxima vamos a hablar de la gobernación. Vamos a dejar a la incógnita para que la gente, porque de aquí a allí van a haber más candidatos. Bueno, ese tema de la PLE, ¿cómo lo ve usted? Hay unos planificadores, hay una gente que está trabajando el tema de unos proyectos productivos sobre el terreno de Miralindo, el traslado del Batallón San Mateo y una serie de proyectos importantes, pero no vemos que avance. Ya lleva 2 gobiernos con este y la gente está expectante, pero no hay como respuesta favorable que pueda dar una solución clave a esta incógnita. Todos los temas de planificación son temas de largo plazo. La planificación no se hace a la carrera. Usted tiene ideas y lluvia de ideas. Pero cuando usted dice, nos vamos a sentar a planificar la economía, vamos a planificar entonces el desarrollo, eso es despacio. Y yo creo que la PLEC está en este momento, es en esa etapa de construcción. Y por eso yo sé que han producido muchos documentos que aún no han socializado, porque son documentos que en su momento van a dar dirección. Yo le daría como un compás de espera, siquiera de este añito más, para que eso salga con mucha fortaleza, porque eso es una necesidad. Necesitamos hacer planeación de todos los campos, la educación, la economía, el turismo, el desarrollo, la sociedad, etc. Las sociedades se desarrollan a partir de procesos de planificación que lleven las sociedades a determinadas metas, a determinadas cosas. Volvamos al tema nacional. El presidente Petro viene gobernando a través del Twitter y eso no se ve bien. Ahí ya lo está criticando Peñalosa, Jorge Robledo. Ya salió el presidente Uribe también a reunirse con el Centro Democrático frente a las decisiones del tema de la salud. O sea, ¿qué opina usted de esta oposición que hacen estos personajes? El presidente Petro gana las elecciones con una gran expectativa y el país creyó en él. Pero no han pasado 6 meses y ya se ven los incumplimientos por todos los escenarios. No hay coherencia en el gabinete, no hay rumbo, hay desgobierno, hay zozobra, hay incertidumbre, la economía está en un problema gravísimo, la gente no sabe qué hacer, es decir, la gente ya entró en procesos, diría yo, que casi que de angustia. ¿Esto para dónde va? Usted conoce a todo el mundo, ¿esto para dónde va? Y por Twitter no se gobierna con decretos y con leyes y con plata. Bueno, ya sacó la reforma tributaria, tiene parte de la plata más el presupuesto que venía anteriormente. Pero están diciendo, venga, siéntese a gobernar. Usted tiene que gobernar y no simplemente mandar Twitter. Entonces la oposición le está haciendo serios reparos. Mire, usted no puede plantear una reforma a la salud acabando con todo. Eso no es posible. Usted tiene que hacer unos procesos graduales e identificar cuáles son los problemas para resolver los problemas, no simplemente, venga, es que mañana dejamos de sacar petróleo y dejamos de sacar gas. Usted no puede pararse en el freno de la economía de esa manera. Que es que el metro subterráneo en Bogotá se hace o no doy un peso. No, eso son soberbias de un muchacho chiquito. Va a haber una oposición muy fuerte en el país porque lo que está diciendo es, usted es el presidente, pero gobierne, señor, que no está gobernando. Bueno, nos comprometemos en la próxima a hablar de los candidatos a la gobernación, de las futuras alianzas y de qué piensa Salvación Nacional frente a estos procesos políticos en el departamento y cómo va a jugar en estas elecciones. Bueno, Nelson, yo te agradezco mucho. Quiero decirte que efectivamente Salvación Nacional en Risaralda ya tiene un comité departamental, está empezando a hacer su tarea. Vamos a iniciar el recorrido por el departamento, a mirar los aspectos de con quiénes vamos a tener alianzas o con quiénes vamos a jugar, porque nosotros sí tenemos una cosa clara.
vamos a defender el acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez Hurtado. Quien esté en esa línea cuenta con nosotros en un momento determinado. Quien no, no. Estamos diciendo a la gran mayoría de ese conservatismo que otrora fue lustre en el departamento, aquí está su casa. Y le estamos diciendo a esos liberales también, que en otrora fueron personas muy importantes y que ayudaron a fundar Salvación Nacional, vengan que esta también es su casa. Porque es que Salvación Nacional es pluripartidista, no, es de origen conservador porque lo hizo Álvaro Gómez Hurtado, pero basado en principios y valores. Entonces, si rescatamos principios y valores y los candidatos, que es una premisa que nosotros vamos a tener, Nelson, se tienen que comprometer con los principios y valores o nosotros no vamos a estar con ningún candidato que no se comprometa con el acuerdo sobre lo fundamental. Listo, doctor Carlos Arturo, muchas gracias.